Tenemos hoy en Color Comunitaria a la delegada provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia. Muy buenas, Ruth. Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros un ratito. Muchas gracias por estar siempre disponible para las preguntas y para las peticiones de esta emisora comunitaria comprometida con Palma Palmilla. Nos gustaría empezar esta conversación con la delegada de la Junta de Andalucía en Inclusión Social, recordando unas palabras del presidente de la Junta de Andalucía. Esto fue a finales de mayo de este año. Nuestras compañeras del servicio de información que tenemos las emisoras comunitarias y municipales en esta comunidad autónoma, Onda Local Andalucía, pues entrevistaron al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y una de las preguntas que hicieron, que además era cosecha nuestra, era una pregunta coloriana, era sobre la efectividad de las políticas públicas andaluzas de inserción social en zonas desfavorecidas. Y vamos a recordar, ese fragmento son apenas son 2 minutos, pero es muy significativo escuchar lo que dice el presidente, entre otras, porque no siempre desde la política se es crítico y autocrítico, como en este caso, Moreno Bonilla sí que lo fue. Lo escuchamos y después lo comentamos. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Rodríguez, trabajadora. A mí me avergüenza, y lo digo públicamente, me avergüenza ver que entre los barrios más pobres de España, Andalucía está muy presente, ¿no? Muy presente prácticamente en todas las provincias, de manera muy especial, es verdad que en Sevilla, Málaga, las grandes ciudades todavía tienen zonas de pobreza más extremas, ¿no? Y creo que se han puesto recursos materiales y medios humanos, pero no hemos conseguido hacer algo, digamos, no hemos conseguido el retorno, por así decirlo, de lo que se ha invertido. Y no estamos acertando, no estamos siendo eficientes. Hace falta escuchar a la población. Probablemente ese sea el error. Entonces yo creo que tenemos que reorientar la estrategia. Creo que tenemos que hacer una estrategia de abajo arriba, menos de arriba abajo, menos de lo que pensemos desde la administración, sino desde los propios vecinos de los que trabajan allí. Hay muchas fundaciones que sí lo están haciendo a nivel, y asociaciones, colectivos, plataformas, lo están haciendo muy bien, lo hacen de abajo arriba. Pero si concentráramos todos esos recursos con un plan estratégico, primero pactado y consensuado con vecinos y entidades, creo que seríamos bastante más eficientes. Pero lo que yo quiero, una vez que pasen las elecciones y se conformen los nuevos gobiernos locales, quiero hacer una estrategia global. Entonces lo que vamos a través de la Consejería, probablemente Ordenación del Territorio, y la Consejería de Servicios Sociales e Inclusión Social, vamos a intentar convocar ayuntamientos, en fin, a los actores principales, por así decirlo, para ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esos recursos. Que podamos ampliar los recursos concentrándolo por un lado, pero al mismo tiempo que lo ampliemos, que seamos eficientes y evaluemos nuestra acción. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que ponemos dinero y no evaluamos nuestra acción, o sea, no hacemos una evaluación más sostenida de decir, bueno, a ver, con estos recursos, ¿cuántos ciudadanos hemos conseguido sacar de ese umbral de pobreza? Que nos permita en un periodo de tiempo razonable sacar a muchos ciudadanos de ese umbral de pobreza. Tengo que decir que se ha reducido en algunas zonas, en el ámbito de Andalucía, pero en otros a mí se me cae el alma a los pies porque sigo pasando por allí y lo visité hace 10 años y lo veo igual. Entonces eso es descorazonador, ¿no? Probablemente en algo estamos fallando. Esa es la reflexión del presidente andaluz. ¿Hay algo que nos puedas contar, Ruth, sobre esa nueva estrategia o ese nuevo enfoque que el presidente comentaba hace 6 meses? Bueno, sí, en primer lugar, tal vez matizar alguna de las cosas. Es decir, estoy de acuerdo en general con todo lo que él planteaba, pero hay un par de cosas en las que le matizo. No sé si porque es su percepción o porque realmente, bueno, desde el punto de vista solo Junta de Andalucía, tal vez esa sea la percepción que él se encontró y que todavía tiene, ¿no? Pero yo, 2 matices. Uno, antes no se evaluaban las políticas sociales, no se evaluaban. Yo he estado 20 años en el Ayuntamiento de Málaga y cuando llegué no se evaluaba. Es decir, se invertía, era como el gasto social, era algo que las administraciones tenían claro, que era como que echaban, pero como si fuera un agujero sin fondo, de alguna manera, entenderme. Se echaba dinero sin pensar si eso iba a tener un retorno real de personas que salían de ese círculo de la pobreza, que se insertaban laboralmente, que dejaban de pedir subvenciones o ayuda pública. Y eso ha cambiado. Eso en los últimos años sí se nota un cambio en la evaluación de hacia dónde va. Primero, se ha cambiado del gasto social a la inversión social. Ya el concepto es distinto. De pensar que era un gasto que había que tener simplemente porque era algo que venía, a pensar que hacías una inversión
en esas personas para que justo salieran de ese círculo de la pobreza. Y eso se medía viendo si se insertaban realmente, si dejaban de pedir las ayudas que a lo mejor tenían que pedir a los servicios sociales, y eso sí se evalúa ya en todas las administraciones públicas. Tal vez también en los proyectos europeos que hemos ido viniendo o recibiendo las distintas administraciones, que sí tenían muy clara esa parte de evaluación para seguir invirtiendo los años siguientes, nos ha hecho que todos los demás vayamos detrás, sí teniendo en cuenta que cada euro que se dedicaba, ¿a qué se dedicaba? Entonces, esa parte que él dice como que no se está valorando o midiendo, yo sí creo que ahora ya se mide. Hace ya 5, 6, 7 años que se viene midiendo muy bien en lo que se invierte. Después algo que él también decía era como, paso y veo todo igual. Todo igual tampoco lo veo. Veo que hay personas que sí que salen. Yo veo zonas en las que, y barriadas concretas, tal vez por el tiempo que yo he estado en el ayuntamiento, puedo hablar más de la provincia o de la capital, no de otras provincias en las que a lo mejor pues él ve lo mismo. No sé que en una parte se refiere a las 3.000 viviendas en Sevilla, porque le he escuchado en otras declaraciones hablar expresamente de que es una zona que parece como que no hay manera de que el dinero luzca en el sentido de que esas personas salgan de allí y demás. Aquí yo sí he visto barriadas que llamamos de transformación social, zona de transformación social, que sí han experimentado cambios y en las que sí vemos que el número de personas que se están insertando laboralmente y que nos dejan de pedir ayudas a las distintas administraciones ha bajado. Por lo tanto, ahí sí veo que ha habido cambios. Sin embargo, nos siguen quedando nuestros asperones, que es la vergüenza a la que tal vez también él puede hacer referencia, a que como una Málaga como la que tenemos en el siglo XXI, que ha aspirado a la capitalidad, que es número 1 en turismo, en cultura, en desarrollo tecnológico, seguimos teniendo unos asperones. Entonces, ahí le doy toda la razón. Respecto a la estrategia ya concreta que tú nos planteabas, pues sí que hemos empezado a tener reuniones. Lo que pasa es que creo que para que estemos todos los actores, a lo mejor todavía nos quedan unos meses para verlo. Se han hecho ya reuniones de la Junta con los ayuntamientos y los municipios y las diputaciones pequeñitas para evaluar las circunstancias que tienen a nivel social todas ellas y ver esos barrios o zonas más vulnerables. Y se ha tenido además en cuenta a la hora de que estas nuevas subvenciones o programas ERACIS, que sabéis que vienen también de la Unión Europea, estén más centradas en que justamente se evalúen y se centre cada uno de los euros que vienen en sacar a esas personas de esas circunstancias, sabiendo, como yo sé, la dificultad que a veces tenemos para romper esa rueda, ese círculo de la pobreza, porque es que hemos atendido a los abuelos en servicios sociales, a los padres, a los hijos y ahora estamos con los nietos. Cuando tú ves esa evaluación en determinadas familias, es muy complicado romper esa realidad y ese círculo. Pero justamente con la ERACIS lo que nos plantean es que ahora van a ir al impacto real de esas personas que ya se han insertado. Ya no va a servir solo decir, pues hemos formado, hemos ayudado, hemos acompañado, que es itinerarios personalizados. Ahora van a ir a personas que realmente con contrato ya están trabajando. Eso nos va a exigir a todas las administraciones públicas y a las entidades que van a trabajar con las personas directamente criterios muy no solo cualitativos sino cuantitativos y medibles. Ahora vamos a hablar de la ERACIS, no hay más remedio. ¿Hay algún dato que nos diga, pues, de cada 100 personas que entran en situación de exclusión salen X? ¿Ese dato existe? No, ese dato tal cual no existe, Alejandro. No existe un dato en el que... ¿Por qué? Porque verás, como las circunstancias son tan diferentes, de personas que tenemos vulnerables porque se han quedado solas y la familia es tal, porque tienen una pensión no contributiva, porque tienen hijos a cargo, porque son mujeres víctimas de violencia de género. Desgraciadamente la vulnerabilidad es tan amplia que no existe un dato en el que tú puedes decir, de tantas familias que había vulnerables ya son tantas menos. Eso no tienes un dato que te lo mira. Sí tenemos un informe que sabéis que hace cada año Cáritas, con distintos apoyos de otras instituciones y administraciones, en el que nos dice que aunque ha bajado en Andalucía 5 puntos el índice de pobreza, sigue siendo de los más elevados que tenemos en la Unión Europea. Y eso yo creo que es también a esa vergüenza que nuestro presidente pues se refería, a que con lo imparable que va Andalucía en muchos criterios, sin embargo no seamos capaces de terminar con esas circunstancias que tal vez, es cierto, vienen de una herencia de muchísimos años, que nos tenemos que remontar a más de 60 años en los que Andalucía ya iba con retraso entonces. Entonces, ahí es un camino difícil tal vez de superar en las expectativas que tiene el presidente o que todos querríamos tener de que en 4, 5, 6 años viéramos un cambio radical. Vamos a hablar de la ERACIS, de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. Esa es la principal política pública de la Junta de Andalucía para las zonas desfavorecidas andaluzas, para mejorar la situación de empleo, de salud, de vivienda, formación, muchos ámbitos. Esa ERACIS funciona a través de acciones desde los ayuntamientos, también desde las asociaciones. Es la Consejería de Inclusión a la que pertenece Rosa Arabia como delegada territorial, delegada provincial. Acaba de publicar
sacar la consejería la convocatoria para ayuntamientos. Sí. El día 30 finaliza el plazo, creo, para que se presenten los proyectos. Al de Málaga le corresponden unos 10 millones de euros. Ya hay también una trayectoria previa de la ERACIS desde el año 20 al 22 de ejecución de este tipo de iniciativas. Hay al menos dos críticas que se ha hecho al periodo anterior de la ERACIS. La primera relacionada con la función del personal que los ayuntamientos han contratado con los fondos de la ERACIS. Se desea desde lo asociativo, incluso desde, en muchos casos desde lo municipal, que la labor que haga ese personal esté en la mayor parte de los casos, en todos los casos, relacionada realmente con el objeto para el que se les contrata, con la ERACIS, que no sirva tanto para cubrir los déficits en los servicios sociales, que también, sino se critica que hay una especie de desconexión entre la gente ha sido contratada para ERACIS, pero no se dedicaba la mayor parte del tiempo a eso. ¿Eso se va a supervisar de alguna manera especial por parte de la Junta en esta segunda edición, por decirlo así? Sí, yo creo que esta segunda edición, que llamamos como un ERACIS Plus, ¿no?, entre nosotros, porque primero viene con más cuantía económica, lo cual nos va a permitir pues llegar todavía a más personas. Un millón de euros más en el Ayuntamiento de Málaga. Efectivamente, 1 millón de euros más, y en total son 100 y pico millones, y al final, bueno, pues es una cantidad importante la que se recibe, y obviamente es como la columna vertebral del trabajo con las personas más vulnerables que vamos a tener en estos próximos años, ¿no? Respecto a uno, ahora mismo ha salido la línea 2, que es la que va para los municipios. Próximamente saldrá la siguiente línea, que va a entidades también, va a ir una detrás de la otra. No hemos querido solapar en el tiempo porque nos parecía que lo suyo era terminar primero con las entidades municipales y demás, antes de dar el paso con las entidades sociales, pero creo que lo primero es aprender de aquello que no ha terminado de funcionar, que eran varias cosas en la ERACIS anterior, ¿no? Una de ellas es que el personal tiene que estar en lo que tiene que estar. La Junta no tenía antes unos medios, o no te lo exigía la iniciativa europea, que tuvieras un control sobre que el personal se fuera a dedicar realmente a lo que tenía que dedicarse, que es la ERACIS. Tal vez porque en Europa no piensan a veces la picaresca que tienen en algunos otros lugares, en los que, como tenemos déficit, pues la gente termina aprovechando que la persona o el trabajador sirva para varias cosas. Obviamente ya en la ERACIS anterior esos trabajadores tenían que estar para lo que tenían que estar, no para otros huecos que tienen que pedírsenos, sea nuestro o sean del propio ayuntamiento, a través del propio personal que tiene que dedicarse a eso, ¿no? Entonces, obviamente ahora sí nos dan la función de supervisión y control del funcionariado o trabajadores, que cada uno tenga que estar dedicándose a lo que tenga que estar dedicándose, siempre con una conexión, porque yo creo que no puede haber una desconexión entre aquellas personas que van a venir, trabajadores, educadores, a hacer la ERACIS, con los servicios sociales o con el personal de servicios centrales del área de derechos sociales. Esto está conectado y no podemos pensar que son mundos aparte, pero lo que no podemos es aprovechar que este refuerzo que llega para esto en concreto se termine utilizando para huecos que tenemos que cubrir las propias administraciones ¿Van a públicas. estar sincronizados los calendarios de las asociaciones y los ayuntamientos en esta convocatoria? Sí, van a estar sincronizados, y por eso no queremos que pase mucho tiempo entre que sale la uno convocatoria y la sale? próxima. Estamos a pique de que salga, por lo tanto, ahora cuando se cierre no creemos que falta más de un mes y pico para que salga la siguiente, y que todo vaya medianamente mucho más a la par que la edición anterior. Algo que también nos pasó en la edición anterior, y lo he comentado someramente antes a raíz de lo que tú has preguntado con las declaraciones del presidente, era el tema de cómo se mide esto y qué es lo que nos van a pedir. Antes nos pedían más, bueno, pues no tanto las inserciones, sino como los itinerarios personalizados, los acompañamientos, la formación, las atenciones. Eso ahora no es que pase a un segundo plano, pero esos impactos ya no van a ser los que luego van a servirnos para cumplimentar bien el programa y para que los años siguientes siga funcionando. Se van a pedir esas inserciones reales, esos contratos laborales, esas, si son personas que lo que quieren es ser emprendedores, ese negocio que se ha creado, una duración en el mismo. Es decir, vamos a ir a aspectos, vamos a notar esos aspectos mucho más prácticos, si me entendéis, que a lo mejor lo que nos planteaba antes, que vuelva a lo mismo. La picaresca en nuestra tierra existe y es, bueno, pues yo he hecho tantas consultas, he atendido a tantas personas, pero no, pero realmente cuántas personas con la ERACIS han sido contratadas y han podido dejar esa situación de vulnerabilidad tal. Y eso no lo teníamos. Entonces, al final, Europa lo que nos viene a marcar un poco más, tanto el control del personal como el control de que haya esas inserciones reales. Las consejerías de empleo, de educación, de salud, porque la ERACIS, la convocatoria que, hay que decirlo también, la Consejería de Inclusión es la que está desde 2019 apostando por la ERACIS, también es la que parió la estrategia. El resto de consejerías se pone en principio un poquito más de perfil, excepto educación, que hace alguna cosita en concreto.
Periodo 2024-2028, ¿va a haber más implicación de otras consejerías en lo que sería la estrategia? Sí, de hecho también nos lo marcan de alguna manera desde Europa, que tiene que ser algo más transversal, que no puede ser como al final entendemos un coto cerrado de inclusión y se acabó. De hecho, durante un tiempo se estuvo planteando si lideraba empleo o lideraba inclusión social. Lo que pasa es que después de la trayectoria de haber estado, cuando al principio nadie creía mucho en esto, más bien veían el trabajo y no los resultados que se podían tener ni el dinero, pues se planteó que al final siguiera inclusión, pero que sí que fuera en esta ocasión de manera mucho más transversal, con la implicación de consejerías, como tú has comentado, que para mí son fundamentales, que es la de empleo y que es la de educación. Entonces, no va a servir ponerse de perfil, van a tener que estar mucho más implicadas. Y bueno, simplemente por lo que os he dicho de la parte que tiene que ver con esas inserciones reales, contrato y demás, empleo va a estar ahí y tiene que estar ahí, porque además después puede hacer un apoyo con el tipo de subvenciones que tiene después para esos trabajadores que ya empiezan o para esas empresas que van a acoger a estos trabajadores. Entonces, ahí no van a estar de perfil. Y educación, bueno, pues si me permitís también, terminamos en 2022. Sabéis que el año 2023 ha sido con el proyecto POPI un año de transición hasta tener la ERACI de alguna manera para seguir trabajando o por lo menos teniendo ese contacto con las familias, y se ha hecho con la parte educativa, evitando el absentismo, colaborando con los colegios justamente de todas estas zonas, trabajando con las mismas familias con las que veníamos trabajando. Entonces, educación ya ha estado este año más implicada con el POPI y ahora se plantea que igualmente en ERACI tenga una implicación real. Vamos a hablar de dos temas que son todavía más de Palma Palmilla. La situación de los comedores sociales en esta zona. El de Santa Teresa está buscando fondos, le es insuficiente la subvención que le lleva, si no me equivoco, dentro del programa de garantía alimentaria, exactamente. Actualmente desde el comedor de Santa Teresa se atienden unas 120 personas. Ahora mismo, hablaba esta mañana con la responsable del comedor, han tenido que pedir a los servicios sociales que no les sigan mandando gente porque no tienen capacidad de atender la demanda que hay. Son unos 20.000 euros los que se recibe por parte de esta iniciativa. Y nos han dejado en el contestador una de las trabajadoras del comedor una pregunta. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Rodríguez, trabajadora social del Comedor Social Santa Teresa. Mi pregunta es: ¿cómo atenderíamos a la gran demanda derivada de los servicios sociales comunitarios debido a la falta de recursos y habilidades que presentan las personas de este barrio si desde las administraciones públicas no tenemos apoyo ni fondos económicos necesarios para esta gran demanda? Delegada. A ver, en primer lugar, para este año 2024, el que viene ahora, se ha multiplicado el dinero que dedicamos a la garantía alimentaria. La línea que lleva garantía alimentaria va a incorporar por primera vez economatos, algo que hasta ahora no se había comentado ni se había metido, y de hecho es una experiencia piloto que vamos a probar desde la consejería, porque sabéis que no son tantas las provincias que trabajan el tema de economatos, pero que sin embargo en la de Málaga sí se ha hecho fuerte también esta línea, y se incorpora más dinero también a la parte de comedores. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ve que existe esa necesidad y que, igual que el de Santa Teresa, hay algunos que se han quedado cortos, por lo tanto al final se necesita. Dicho esto, que es como la parte más básica, decir que los comedores no pueden suplementar todo la estrategia para trabajar con las familias que hay que hacer. Están las ayudas económicas que se dan, las ayudas económicas de servicios sociales y las ayudas económicas familiares de la Junta de Andalucía, está el reparto de alimentos, están los economatos, están los comedores. Es decir, hay una red de apoyo que no podemos plantear que solo existe el comedor y que si no se complementa el comedor, esas personas no tienen nada. Eso no es real, porque al final los servicios sociales cada año incrementan más las ayudas económicas, pero es que nosotros hemos incrementado, casi duplicado las ayudas familiares este año 2023 y volvemos a incorporar más dinero para 2024. Incrementamos, como os digo, creando una línea nueva dentro de garantía alimentaria que es economato y montamos más dinero o presupuestamos más dinero para 2024. ¿Eso significa que todo el mundo va a estar cubierto? Significa que hay distintas cosas y que a veces tenemos que volver a replantearnos que las personas o los usuarios, y ahí estos servicios sociales es la primera línea de batalla con quien tenemos reuniones de coordinación periódica, tenemos que hacer eso que hablamos y que queda tan bonito de los itinerarios personalizados, tenemos que ver muy bien si a esa persona es mejor o le corresponde mejor o a esa familia una ayuda económica por sus circunstancias o derivarla a un comedor
o un economato o qué, porque al final tenemos renta mínima, ingreso mínimo vital, es decir, tenemos una red de apoyo social entre todas las administraciones públicas, más las entidades sociales que a veces nos hacen de esa llegada a la persona final, al usuario final, muy amplia. Pero me da todavía a mí la sensación de que hay personas que se nos quedan sin nada y otras que terminan yendo a casi todas las partes que te ofrece el sistema. Entonces tenemos que continuar haciendo esa labor de cruce de datos, sabiendo la dificultad que eso tiene en muchos casos para las administraciones públicas, porque con la protección de datos ya empezamos, que si la entidad no puede tener lo que tú tienes, que si lo tengo yo como junta, pero tú lo puedes ver como ayuntamiento o no, en fin, que son cosas que entiendo la protección de datos, pero por encima de eso es importantísimo que seamos capaces de no duplicar, haciendo que haya personas que tengan, bueno, pues no te digo un exceso, porque nadie tiene un exceso de recursos, pero puedan acceder a varios recursos a la vez y otros que se queden fuera. Entonces creo que eso es lo que también tenemos que trabajar. La última, antes de hablar de mayores, delegada. En realidad es una pregunta sobre dos iniciativas que existen también en el barrio. Una de ellas es el otro comedor social, el del el Banco Bueno, y también sobre la Casa de la Buena Vida, que es un lugar donde se alojan personas pues, en situación de calle o con adicciones a sustancias o diferentes problemas sociales. Jesús Rodríguez el Chule, bueno, pues es un vecino aquí, es uno de los impulsores de esas dos iniciativas, aunque hay más gente que se ha sumado a ella. Por aclarar también una cosa de cara al barrio, Jesús suele decir que las administraciones no le apoyan, que pide dinero y no se le da. Saber hasta qué punto esto es así y si detrás de esto hay algún tipo de problema de deudas de la asociación con la administración pública o hay otro tipo de cosas por el cual pues manifiesta este argumento. Bueno, mira, Chule le conozco hace 20 años, hemos trabajado cuando he estado en el ayuntamiento y he visitado desde que se creó la Casa de la Buena Vida, igualmente el comedor del Banco Bueno y demás. Con esta entidad ha habido distintos problemas. Si hablo como ayuntamiento, en su momento, bueno, pues ha habido problemas de deuda que no han permitido que se le pudieran dar distintos apoyos económicos, aunque luego me consta que ya ha entrado en una línea que igual no es suficiente para que pueda colaborarse para todo lo que necesitan, pero se está colaborando. Y con la Junta de Andalucía, que por primera vez este año pedía apoyo para el comedor, porque antes no se había solicitado. Tenían la expectativa de que este año iban a recibir ese apoyo. Efectivamente, de hecho yo visité el comedor, estuvimos hablando. Ahí ha habido, yo creo que un tema interno que le ha pasado al final factura a ellos y ha habido un cambio en la trabajadora social que tenían, de una persona a otra. La persona que tenían con ellos y demás, que se vio conmigo, tenía los requisitos que se necesitaban para poder optar a una subvención de la Junta de Andalucía. Hay unos requisitos que son obligatorios, como estar inscrito en el registro de centros sociales de la Junta de Andalucía, y otros que son subsanables. Pues me falta tal papel que lo puedo aportar después cuando te subsanan, pero el de estar inscrito en el registro es obligatorio. Si no estás inscrito en el registro no puedes pedir ninguna subvención de la consejería nuestra. Entonces, la asociación no está inscrita en el registro de centros o entidades sociales. ¿Qué ocurre? Que hubo un cambio en la trabajadora social. Yo a la anterior trabajadora social se lo comenté, oye, no me ha parecido inscrito, tenéis que inscribiros. Cuando hubo el cambio, la siguiente persona, a la que yo ya no vi, pues en teoría yo le pregunté y de hecho, bueno, pues tengo los WhatsApp porque me gusta estar al tanto de las cosas. ¿Te habéis presentado la documentación? Está todo presentado, todo ok, te falta algo, no hay ninguna duda, está todo bien presentado. Me quedé tranquila hasta que lo primero que hace es que se cae de la convocatoria porque es un requisito obligatorio. Si tú no estás inscrito en el registro, no puedes concurrir. No es algo subsanable que después te falte un papel o algo que tú necesites y que lo puedas aportar a posteriori. Tal cual, cuando ocurrió, se lo expliqué a Chule y bueno, pues él entiende que no, que eso no teníamos que haber, sus palabras, saltado. No me puedo saltar, eso es obligatorio en la ley y desde luego a mí me hubiera encantado poder ser por primera vez, ya que no lo solicitaba por primera vez, además de manera formal, pues haber podido colaborar en la línea de comedores porque bueno, pues sé el papel que lleva haciendo hace tantos años y sé de la necesidad de ese apoyo que tiene, ¿no? Entonces en esa línea ya hemos visto lo que le ha faltado, le ha faltado una inscripción en un registro, es algo tan fácil como que a lo mejor en un par de semanas lo puede tener y obviamente volvemos a sacar a primeros de año porque además esa era una de las demandas que teníamos, que en vez de salir en junio o julio las subvenciones, fuéramos capaces de sacarlas al menos entre marzo o abril y este año vamos a tener el compromiso de adelantar también las fechas, por lo tanto la realidad es que acabamos de resolver las de este año, pero dentro de muy poquitos meses sacamos la nueva línea de comedores y yo planteo y animo a que no se vengan abajo. Hay muchas entidades que para conseguir por primera vez subvenciones de las administraciones han tenido que tardar también varios años y aquí a ellos tal vez ese aporte técnico que necesitan
de educadores, trabajadores sociales y demás, a veces se les ha quedado pues un poco escaso para lo que desde las administraciones, reconozco, a veces exigimos de trámites y de papeleo y de burocracia. Vamos a hablar de mayores. Nos acompaña también Paco Carbonell, de Color Comunitaria. Él desarrolla uno de los espacios que se hacen aquí, de los programas de radio destinados a mayores, programas de radio, podcast, ya como cada cual lo quiera llamar. Uno de ellos, Me Importas Tú, además, que suena en Onda Local Andalucía. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué le preguntamos sobre mayores a Rosa Arabia? Madre mía. Yo la primera pregunta es una que me preguntan muchas veces los mayores cuando vienen aquí o cuando voy a algún pueblo o a alguna ciudad. ¿Por qué no hay una consejería del mayor o por qué no hay en cada capital, en la delegación que tú tienes, en la que están los mayores? La palabra mayores no aparece por ningún lado. Hombre, yo creo que porque como nos pongamos a poner concejalías, delegaciones y consejerías de cada una de las cosas importantes, y para mí los mayores, tú lo sabes bien, Paco, son fundamentales, pero no podríamos tener una sola de mujer, una sola de mayores, una sola de migrantes, una sola de menores vulnerables, una sola de familia, una sola, porque no habría, primero, carga económica, porque al final eso supone que haya personas responsables al frente, suponen presupuestos propios y eso no habría administración pública que pudiera mantenerlo. Otra cosa es que tú quieras hacer el guiño de que en el nombre de la consejería, delegación, concejalía, le pongas la palabra del mayor, y en eso me consta que hay varias que lo hacen. Concejalía del mayor, familias y no sé cuánto. Bueno, pues aquí, por ejemplo, se optó porque fuera inclusión social, metiendo en inclusión social todo lo que corresponde, también mayores, en vez de poner solo el nombre de mayores. Pero de hecho, una de las partidas que más dinero tiene justamente dentro de la Consejería de Inclusión Social es todo aquello que tiene que ver con los mayores a través de la dependencia y a través de las residencias de mayores, los centros de día, el Alzheimer, es lo que tiene mayor presupuesto dentro de la inclusión social. Hay un tema muy importante que es la soledad no deseada de los mayores. Datos objetivos y datos que son reales. En España hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años viviendo solas. En nuestra Andalucía son 318.500 los que viven solos. Se representan el colectivo mayoritario, un 23% de los hogares unipersonales aquí en Andalucía. Pero en Málaga hay 72 asociaciones de mayores. Estamos censados 101.597 mayores, el 17% de la población de Málaga. Y en la provincia de Málaga, pues aquí en Málaga aproximadamente hay cerca de 22.000 personas que viven solas. Y en la provincia 60.000. Uh-huh. Si a eso le añadimos que en Andalucía hay más de 3 millones de personas, volviendo a lo que estaban hablando antes con Alejandro, en riesgo de pobreza o exclusión social, resulta que las estadísticas de la Junta y de todas partes nos salen que riesgo de población de exclusión social de los mayores de 65 años son el 22% en Andalucía. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque es complicadísimo. Bueno, ya estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que esto es como lo que hablamos antes de cuántas familias han salido de la rueda de la exclusión social. ¿Lo tienes medido? Pues aquí es. Estamos trabajando en luchar contra la soledad no deseada. ¿Cuántas personas ya no están en esa soledad no deseada, no? Bueno, pues ahí estamos con un proyecto, varias líneas. Os cuento uno con la Fundación Arena, que la conocéis todos, y estamos trabajando las 3 administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, para llegar ahora mismo a 5.000 mayores, ¿vale? Con sus voluntarios y con el acompañamiento que se hace en varias líneas. Por una parte, el voluntariado que va tanto a residencias para aquellas personas que no tienen familia pero están en residencia o que viven solos, bien porque no tienen familia o porque su familia no se quiere hacer cargo, y hacen el acompañamiento. Pero después otra parte que me parece muy interesante, que es con Cruz Roja también, con el Teléfono de la Esperanza y con Cáritas, en el que también apoyamos la parte económica. Ahí se evalúa, por una parte, qué necesidad. Por el acompañamiento lo proporcionamos sobre todo a través de Arena, pero qué necesidades tienen no cubiertas esos mayores. ¿Hay alguna pensión que podían pedir o ayuda y no han pedido? Y se le hace también. Tienen una necesidad de un apoyo psicológico, porque hay
muchas personas mayores que a raíz de la pandemia, bueno, pues se vio que necesitaban ese apoyo psicológico porque se sentían una carga, porque los hijos ya no se ocupaban, porque se habían, bueno, pues dado cuenta de que al final se encontraban solos, sin pareja y demás. Y entonces ahí se ha reforzado también todo el tema a través del teléfono de la esperanza del apoyo psicológico, a través de grupos específicos de mayores, por una parte que tienen reuniones online, pero por otra parte también físicamente en la sede del teléfono de la esperanza, en las que se hacen grupos de apoyo mutuo también, para que ese apoyo psicológico y esa necesidad esté cubierta también, ¿no? Y después, aparte de eso, a través de los fondos que hemos sacado en Next Generation este año de ayudas, hemos sacado dentro de la línea de innovación social, se han priorizado aquellos proyectos que iban dirigidos a mayores que viven solos. Y entonces hemos sacado una veintena de proyectos que me parece muy interesante para los pequeños municipios, donde tal vez se habla menos de las personas que viven solos, pero las circunstancias son más dramáticas porque tienen menos recursos a su disposición. En nuestra Málaga, al final, lo que hablamos antes de entre entidades, las administraciones, está todo mucho más volcado y de alguna manera monitorizado, pero en los pueblos se queda viuda la persona, se mete en su casa y no vuelves a saber muchos casos de ellos, sin apoyo, sin recursos y sin nada. Entonces, con ello hemos sacado una veintena de proyectos que estamos de alguna manera coordinando Diputación y Junta de Andalucía para trabajar de manera específica en tener una radiografía de quiénes son esos mayores y qué apoyos necesitan, si son económicos, si son psicológicos, si son de compañía. Y si son de compañía, reforzar la red de voluntariado. Ahora estamos en 5.000 y pico personas con sus correspondientes voluntarios, subir para que seamos capaces de llegar a que todos esos mayores que viven solos y quieren, porque también hay mayores que viven solos por elección propia, pero solamente son el 13%. Del total de esos 60.000 que hablamos en la provincia de Málaga, solo el 13% han decidido que quieren vivir solos, pero tienen su red fuera de apoyo, de amigos y demás, y no necesitan una intervención de la administración. El resto sí, por lo tanto todavía hasta llegar a ese resto nos queda mucho, porque estamos hablando de que tendríamos 40 y pico mil mayores más a los que llegar. Hablábamos ayer en el programa precisamente de Me Importas Tú, con varias asociaciones de mayores y bueno, va a empezar el año. ¿Qué va a pasar con las pensiones más bajas? Porque Andalucía es una de las que tiene las pensiones más bajas, no solamente las no contributivas, sino la mayoría de mayores, de mujeres mayores, que han trabajado toda su vida cuidando a los hijos, a la familia, o han trabajado y no le han dado de alta a la seguridad social. Que eso es un trabajo aunque no esté remunerado. Está claro. Sí, exacto. Eso está claro. Yo creo que ya no lo duda nadie. Antes todavía se ponía en duda, ¿no? Pero hoy en día no lo duda nadie. Esas son pensiones no contributivas también, Paco. Pues tenemos dos tipos. Una las que da el gobierno, otra las que da la Junta, y en ambos dos casos se suben las pensiones no contributivas, además en un porcentaje importante. De hecho, se suben también, y ya lo estamos viendo, las pensiones o las ayudas que corresponden también por tema de dependencia. Es decir, que aquellas personas que también tienen la dependencia y tienen ayuda económica van a haber multiplicado de alguna manera su capacidad económica porque se ha subido una media de unos 200 euros esa ayuda al mes. Las pensiones no contributivas van a subir también entre un 7 y un 14 y las no contributivas más o menos en la misma línea, hasta un 10% aproximadamente. Entonces ahí van a haber una subida que cuando hablamos de cantidades tan pequeñas no es, entenderme, es un poco el chocolate del loro, porque dice uno, vale, en vez de 380 ahora voy a ganar 400 y tal. Es verdad que seguimos hablando de cantidades que hoy en día, con el precio que tiene la vida, la vivienda, la compra y demás, se quedan cortas, pero es cierto que sí van a suponer un incremento importante respecto a otros años que ha subido el IPC o que ha subido nada, que eso también lo hemos visto durante muchos años, vaya. Sí, la verdad que tienes toda la razón del mundo, pero yo voy a sacar el pecho por los mayores que hemos sido una generación que hemos aprobado la Constitución. Uh-huh. Que el artículo 50 de la Constitución habla muy bien de los deberes del Estado, de papá Estado con los mayores, que no se ha cumplido nunca. Uh-huh. Pero también la Junta de Andalucía, aprobamos el Estatuto de la Junta de Andalucía, gracias a eso tenemos este gobierno autónomo maravilloso, pero también el artículo 19 de la Junta de Andalucía, pues habla de los mayores. Y todas son palabras muy bonitas, ayer lo comentábamos, pero faltan hechos, faltan viviendas sociales para los mayores. O sea, es imposible. A veces te comentan por ahí, bueno, es que la Junta de Andalucía tienen que arranque muchas viviendas vacías y cuando hay falta de vivienda, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Qué esperanza le podemos dar a los mayores? Porque es una batalla muy grande. Bueno, vamos a ver. Las esperanzas hacia los mayores que puedo darles por lo menos desde parte de la Junta de Andalucía, que seguramente esto no sea la panacea para ellos, es 1, lo que hemos hablado de subida en las pensiones. Sí. 2, subida en la dependencia.
y acortar los trámites, que también es algo de lo que veníamos hablando mucho tiempo, y ahora estamos a punto de sacar un decreto en el que se va a cambiar la valoración y lo que es ya el recurso que se le da a las personas mayores para la dependencia. Se van a unir los trámites y ahí vamos a, por una parte, ahorrar en tiempos, por lo tanto van a tener mucho antes ese recurso, y después se han incrementado las plazas de residencia y de unidades de día en un porcentaje que nunca hemos tenido tal número de plazas a disposición de las personas mayores. Segundo, lo de las viviendas. Totalmente de acuerdo en que en una ciudad o en una provincia ya, porque hablamos de la ciudad de Málaga, pero si te vas a los municipios limítrofes con la ciudad o de la costa, te encuentras el mismo problema del precio del alquiler de la vivienda o de la compra de la vivienda. Cierto. Ahí se está haciendo un trabajo importante por parte de las tres administraciones, de la Junta, del Ayuntamiento y del Gobierno de España, en unirnos para sacar vivienda pública. La realidad es que todavía tenemos que incentivar mucho a los privados para que les interese esa vivienda pública, porque sabéis que la vivienda pública tiene un precio tasado que en muchos casos, a los precios de los materiales y de los sueldos actuales que se le tienen que pagar a los trabajadores, a las empresas no les compensa, y les compensa hacer vivienda privada. ¿Por qué? Porque ahí no tienen tope y pueden elevar lo que quieran. Entonces, se tiene que hacer, y en ello están trabajando todas las administraciones, una incentivación a esas empresas. Para eso tenemos que cambiar la ley que ahora mismo tenemos a nivel nacional, para que se nos permita a todos, a cada uno en nuestro nivel, incentivar de alguna manera con un suelo más barato, con distintas formas de pago para que les sea más flexible, porque si no, la realidad que tenemos metros a disposición de las empresas para que puedan construir VPO o VPP aquí en Málaga capital, que de eso me lo conozco, porque además tenemos una promoción muy importante que ya pertenecía a Campanilla, aunque estaba en el límite con Teatinos, que está justo al final de la ampliación de Teatinos, enfrente de las cocheras del metro, en el que nos hemos tirado meses, casi años, con ellos sin empezar, porque no había empresas que quisieran dar el paso porque no les salían los números. Y ahí ha habido un empeño, y digo de las tres administraciones porque el dinero que se ponía para la construcción, el suelo era del ayuntamiento, el dinero, una parte venía de Europa a través de unos fondos que el gobierno gestionaba, y la Junta ponía la parte que también correspondía al gobierno regional. Eran cientos de millones que se daba para la construcción de la vivienda pública, y nos encontrábamos que se quedaban desiertos, y que empresas que ya la habían cogido y iban a empezar la obra se retiraban porque habían subido los materiales, los transportes y los precios de los salarios que tenían que pagar los trabajadores. Entonces nos ha costado Dios y ayuda a conseguirlo. Mientras no tengamos más vivienda pública, es cierto que escaso favor le hacemos a las personas, no solo mayores. Tú me preguntas a los mayores y por supuesto que sí, pero a los jóvenes, también, que con su sueldo no se pueden ir de las casas de los padres, de las familias. Es la realidad. A familias que tienen que pensar si pueden pagar el alquiler o comer. Es que esa es una realidad, aunque esté trabajando uno de los miembros. Y luego la inspección. La inspección tiene que funcionar. Tú nos dices, hay casos de gente que nos dice en Carranque, sí, en Carranque, en Trinidad, en el Perchel. Nos dicen que hay viviendas de la Junta de Andalucía que están vacías. La realidad es que no es que están vacías, es que están ocupadas. Y hay que hacer una desocupación, con lo que eso supone. Es verdad que en el ayuntamiento yo he visto que funciona muy bien la parte de inspección previa, en el sentido de que en cuanto se ve que alguna vivienda se va a quedar vacía, rápidamente ya hay una familia. Tal vez eso en la Junta de Andalucía, que tenía un parque muy grande de viviendas sociales, no se ha llevado a lo mejor tan a rajatabla. Entonces la realidad es que ahora se están haciendo esas desocupaciones, y me consta porque, bueno, pues con el compañero Juan Jesús Bernal, que es el gerente de la Abra, he visto ya varias en Perchel y en Trinidad, algunas en la Corta, van haciéndose, pero es verdad que todavía la necesidad de viviendas que tenemos va a traspasar el que podamos ocupar las que se quedan vacías de todas estas promociones de hace tantos años de la Junta de Andalucía. Yo, para terminar, simplemente, yo creo que los mayores, por lo menos mi generación, yo nunca oculto que tengo ya 75 años y que he dedicado mi vida a Málaga y por Málaga, y como yo hay muchos, pero los mayores necesitamos transmitir todo lo que hemos aprendido de nuestra Málaga, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía. Hay muchísimas cosas que los mayores quieren y a veces están muy limitados. Por eso yo desde aquí te lanzo pues un llamamiento, ¿no? Que esas tradiciones, esa música, ese folclore. Yo recuerdo haber estado en los pueblos y haber recuperado Maragata y haber presentado espectáculos de Maragata, que no se pierdan, que los mayores podamos todavía, que no haya ese edadismo que todavía parece que hay en algunas partes de la administración, de que, bueno, que los mayores, ¿para qué?
O sea, yo creo, fíjate, Paco, te doy toda la razón en el sentido de que no se deben de perder nuestras tradiciones, nuestra cultura y demás, y que a veces intentamos que lo nuevo ocupe todo el lugar de lo que siempre ha sido nuestra, bueno, pues nuestra Andalucía, nuestra Málaga, ¿no? Pero también veo que cada vez más sí se le va dando ese espacio para que no se pierdan. Tú hablabas de las maragatas. Bueno, pues es verdad que se da en muchos de los barrios y de los pueblos donde las maragatas eran una de estas, durante años de pronto parecía que se había desaparecido y de nuevo en las fiestas, en la parte de los días que se hagan con motivo de tal, se vuelve a traer esos bailes y se vuelve a traer igual que eso otras tradiciones. De hecho, igualmente los días que a lo mejor se habían perdido durante años de no hacer, pues yo qué sé, hay unos que son muy famosos como las sopas perota o la zanahoria mora, pero que cada vez más de cada uno de los municipios, justamente por posicionarse, visibilizar que existen y estar en el mapa y que venga turismo y venga gente a conocer esas tradiciones, vuelven a, de alguna forma, visibilizar, y ahí la Diputación creo que está haciendo una labor muy importante en volver a poner esas tradiciones y esa cultura que hemos tenido popular de siempre, que no sea lo nuevo lo que ocupe eso, sino que pongamos en valor lo que los mayores nos aportáis. Y yo creo que programas como el que tú haces aquí, o La Voz de los Mayores, que también ha sido reconocido ahora con los premios también de la Junta y demás, hacen que se le dé esa visibilidad y la voz la tengan los mayores, no los demás hablando de los mayores, sino ellos mismos, que tienen muchísimo que aportar y que nos enseñan cada día. O sea, que en esa línea te doy la razón, y todas aquellas iniciativas que se os ocurran y podamos poner en marcha de manera conjunta, mi mano tendida, tú lo sabes bien, Paco, sí, lo hemos hablado otras veces, para que podamos hacer cosas juntas. Hay una, yo también he dicho la última, pero hay una cosa que sí me gustaría, a ver si la Junta de Diputación hace viable que las asociaciones mayores puedan tener encuentros. De Málaga viajen a Granada, de Granada viajen a Córdoba o a Málaga. A ver, lo hacen, lo que pasa, ¿no? Lo hacen, lo que pasa es que tal vez se nos quedan cortos, porque es que claro, si en Málaga tenemos 70 y pico asociaciones mayores, tú imagínate si todas ellas quieren hacer encuentros en otros sitios, no hay narices de pagar tanto desplazamiento y tanta historia, pero me consta que se hacen, me consta que lo hacen. Lo que pasa es que bueno, el tejido asociativo también en mayores, en nuestra provincia y en otras, está muy vivo y sí, es muy amplio, entonces a veces cuesta un poco llegar, pero vaya, te cojo el guante y lo transmitiré también a los compañeros de la Junta y a los de Diputación. De todas maneras, uno de las ideas de este programa de mayores que vamos a poner en marcha, que ya lo tenemos, sí, va a servir de encuentro, de unión, sí, entre varias provincias y ciudades andaluzas. Bueno, ves tú, pues ya va a servir para algo entonces todo lo que ponemos. Rosa Arabia, delegada de Inclusión, delegada provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Y ahí dentro también están metidos los mayores de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por atender, como siempre, las preguntas de aquí, de Color Comunitario. Un placer estar con vosotros este rato. Ya sabéis que, bueno, al final, cuando está una en la iniciativa desde que nacen, como es el caso de Onda Color, sí, y ha sido así, os tengo cariño, respeto, y entonces siempre que puede me lo pedís, aquí estamos. Muchas gracias.